llamar así, ¿no? Del creyente, del cristiano, ¿no? Y vamos a ver el por qué, ¿no? Porque aquí en este texto que vamos a leer inmediatamente, no nos habla de eso que es un deber, que es una responsabilidad, ¿no? Que Dios nos dio y nos encargó, la de ser embajadores de Cristo, aleluya, amén. Así que quiero hablar de eso, somos embajadores en nombre de Cristo. Dice entonces, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Vamos a orar esta noche. Acompáñenme. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, le damos gracias por estar aquí. Señor, le pedimos en esta hora que tome control y dominio de este lugar, Señor, que su palabra, Señor, y Espíritu Santo fluyan, Señor, con poder en el nombre de Jesús, Señor, sobre cada vida. Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que entonces, como les decía, somos embajadores en nombre de Cristo. A eso, amén, nos llamó el Señor, ¿no? Y nos encomendó, somos responsables en esto. Mire, busqué en el diccionario la palabra, ¿no? Y seguramente todos, amén, conocemos, ¿no? El trabajo del embajador. Pero mire lo que dice el diccionario del embajador. Dice: diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un Estado ante otro. Repito, diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un Estado ante otro. Aleluya. Amén. Y bueno, como dije, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Ese significado, ¿no? De la palabra embajador y el labor o el trabajo, ¿no? Del embajador en sí, ¿no? En el Antiguo Testamento, tenemos la historia, amén, de Moisés. Dice, ¿no? Que cuando Dios lo llamó, ¿no? A Moisés, y le dijo lo que tenía que hacer, cuál era su trabajito, ¿no? Que era ir a liberar al pueblo de Israel, ¿no? Pero también debía pararse firme, ¿no? Frente al faraón, ¿no? Lo que sería el rey, ¿no? El presidente de esa nación. Y imagínese, ¿no? Moisés estaba allí o iba a estar delante de él, ¿no? Y tenía que sacar su credencial, a pesar de que sabían quién era, ¿no? Moisés, pero de parte de quién venía, por quién era enviado. Y Moisés, cuando Dios le dijo que debía ir, Moisés le dijo: Señor, y si me preguntan, ¿qué les digo? ¿Saben lo que le dijo Dios? Le dijo: decile que yo soy, te envió. Amén. Yo soy, te envió. O sea, Dios puso allí, antepuso, amén, su nombre, ¿no? Para que Moisés se parase delante de Faraón y dijo: yo vengo de parte de yo soy, de Yahvé, de Dios. Amén. Vengo del reino de Dios a liberar al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Así que tenemos allí en esta historia del Antiguo Testamento, ¿no? En esta, amén, la vida de Moisés, ¿no? El primer, por así decirlo, embajador, ¿no? Que tenemos en la Biblia. Ahora, como iglesia y como cristianos somos enviados. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios nos envió o nos envía por todo el mundo, ¿no? A predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? E ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Necesitamos grabar eso en nuestras mentes, en nuestros corazones y nuestras almas, ¿no? Porque a eso fuimos llamados. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria al Señor. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. O sea,
lo que está diciendo aquí, amén, el apóstol Pablo a Timoteo, es que no debemos no enredarnos en los negocios terrenales, pasajeros, mundanos, aleluya. Porque es nuestro deber, no primeramente ante Dios, a quienes representamos aquí en la tierra, no porque como dice, debemos agradar a aquel que nos tomó como soldado, aleluya. Amén. O sea, estamos aquí en representación de Dios, aleluya. ¿Por qué? Amén. Porque vinimos o somos enviados a hacer un trabajo de parte de Dios, aleluya. No, sabemos por lo que dice y enseña la palabra de Dios, y aún Jesús cuando era niño lo dijo clarito, que el negocio de Dios son las almas, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesucristo, aleluya, dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, aleluya. Cuando vino, Jesús vino con una misión, amén. Era salvar al mundo, no preparar hombres, discipular hombres, no, y salvar, aleluya, a todas las generaciones siguientes. Gloria a Dios. Esa fue la misión del Señor. Y bueno, nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia, también tenemos una misión. Y es, aleluya, salvar almas, porque ese es el negocio de Dios. En el versículo 20 del texto, lo vamos a leer una vez más, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos enviados y tenemos un mensaje, aleluya, para este mundo. Es nuestro turno, aleluya, si lo podemos llamar así. Es nuestro tiempo, somos la última generación. Nos antecedieron, ¿no? Muchas generaciones de creyentes y cristianos que tuvieron esa obligación, por así decirlo, ese deber, esa responsabilidad, ¿no? De llevar el Evangelio, pero hoy es nuestro turno. ¿Cuánto pueden decir amén? Gloria a Dios, es nuestro tiempo. Somos representantes del reino de Dios, aleluya. Así que, por lo tanto, si nosotros somos conscientes, ¿no?, de esta gran tarea que tenemos, pero también de esta responsabilidad para con Dios, aleluya, es importante que entendamos, ¿no?, que muchas veces la gente, llámese familia, llámese compañero de trabajo, llámese vecinos, la gente que nos rodea a nosotros, muchas veces piensa de Dios y de la iglesia basado en qué, amén, en lo que nosotros somos, o en lo que nosotros hacemos, en nuestros hechos o acciones. Así que muchas veces la gente piensa de Dios y de la iglesia de esta manera. Cuando ve, ¿no?, un creyente y un cristiano, no dice, bueno, así deben ser en la iglesia, supongo, ¿no? Porque muchas veces es para bien, pero otras veces no es para bien. Porque si uno es mentiroso, dice, amén, así deben ser todos en la iglesia, ¿no? Si hay, amén, alguien que piensa que sos un vago, debe pensar, ¿no? Dice, bueno, son todos vagos los que van ahí. Gloria a Dios. Así que no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y a veces sí, también lo que decimos, tenemos que tener cuidado, ¿no? Gloria a Dios. Si somos embajadores de Dios, debemos vivir correctamente. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. O sea, aquí dice que nos abstengamos, aleluya, de hacer lo malo. O sea, de todo aquello, amén, que sea pecado, desobediencia, de todo aquello, amén, que manche o ensucie el nombre de Dios, amén, del reino de Dios y de la iglesia de Jesucristo, aleluya. Amén. Absteneos de toda especie de mal. Así que es importante porque, como decíamos, somos representantes del Señor, ¿no? ¿Cuántos, no, hace casi 2 años, 1 año y medio atrás más o menos, se acuerdan, ¿no?, de la historia en Ecuador cuando Argentina, ¿no?, clasificó allí con lo justo, ¿no? El embajador argentino en Ecuador, Luis Juez. ¿Cuántos se acuerdan? Nadie, ¿no? Bueno, Luis Juez, ¿no?, que era entonces embajador argentino allí, ¿no?, se le fue la lengua.
Amén. Se le chispoteó, dice. No es lo que quise decir, ¿no? Y como embajador y representante de la nación de Argentina, ¿no? Un diplomático, como decíamos, ¿no? En el diccionario, ¿no? De un alto nivel que representa un estado dentro de otro, ¿no? Y se le piantó la chapita, ¿no? A Luis Juez, no vamos a decir lo que dijo, pero mire lo que dijo la funcionaria diplomática, pero de Ecuador. Dice: expresó su enfático rechazo y disgusto del gobierno del Ecuador por las aseveraciones emitidas a la prensa argentina por el señor Luis Alfredo Juez, embajador de Argentina en Ecuador, que ofenden la dignidad del pueblo ecuatoriano y que contradicen el respeto y la amistad que deben regir las relaciones entre los dos países. La Cancillería ecuatoriana consideró inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera una vez más, o sea, una vez más, ya era bocón, ¿no? De manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad y en donde su actividad debe estar guiada hacia el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y de cooperación y no agraviar reiteradamente a los ecuatorianos. Fin de la historia, Luis Juez voló. O sea, no puede representar, ¿no?, una nación si lo único que hace, ¿no?, es ofender a la gente. Bueno, imagínese eso llevado al reino de Dios, ¿no? Al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lamentablemente usted sabe, hay casos así, ¿no?, en los cuales hay gente que se dice creyente, cristiana, aún iglesias, ¿no?, y son lamentablemente un mal testimonio y ejemplo, ¿no?, para este mundo, y manchan y ensucian el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Que no sea, amén, nuestro, gloria a Dios, testimonio. ¿Qué piensa, aleluya, tu familia, amén, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros patrones, aleluya, de nosotros? Eso es importante, amén. No estoy diciendo que le chupemos la media para que hable bien de nosotros, sino como cristianos, como creyentes, ¿qué piensan de nosotros? Porque sabes una cosa, muchas veces, de acuerdo a nuestro ejemplo y testimonio, ellos se van a salvar o se van a perder. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que es importante, nosotros como embajadores de Cristo, qué, amén, testimonio estamos dando frente a nuestros seres queridos, conocidos, vecinos. Aleluya. Porque muchas veces su salvación va a depender de nosotros. No es su decisión, no es así como... No, como decíamos el otro día, si nosotros somos tierra deseable, ellos van a querer lo que nosotros tenemos. Amén. Que es a Cristo, que es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. El embajador debería ser alguien calificado. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, es un texto muy conocido, ¿no? y se usa mucho, ¿no?, en los jóvenes, cuando dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. Primera Timoteo 4, 12. Aleluya. Ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, podemos poner allí: ninguno te tenga en poco, como creyente, como cristiano, sino sé ejemplo, porque de eso se trata. Es muy importante, aleluya, que seamos un ejemplo y un testimonio para este mundo. Si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, es muy importante tu testimonio para que ellos, amén, vean nuestras obras y con ellos glorifiquen a Dios. Es lo que el Señor dice en su palabra, es lo que el Señor dice en los evangelios. La edad o el tiempo no importa, sino la rectitud. No importa, amén, la edad que tengas, aleluya, el tiempo que tengas en la iglesia, importa que seas recto, aleluya, que tengas un ejemplo, que seas un ejemplo. Se pueden tener años o tiempo en la iglesia, pero no un testimonio. No es garantía, ¿no?, de buen ejemplo o buen testimonio que tengas años en la iglesia, aleluya. Amén. Esto lo dije, no viene quizás al caso, ¿no?, pero lo dije, ¿no?, hace mucho tiempo atrás, ¿no?, en un discipulado, de que el pastor, amén, que fundó esta iglesia, el pastor Kim Pensinger, ¿no?, él solía visitar el trabajo de sus discípulos. Amén.
¿Lo dejamos ahí? Como embajadores tenemos un mensaje, aleluya. Versículo 18 dice, en la segunda parte, ¿no? Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. O sea, Dios, está hablando de Dios. Dios nos dio este ministerio. Todos tenemos este ministerio. Muchas veces, ¿no? Creemos que no tenemos obligaciones o deberes aquí en la iglesia. Dice, no, eso es el trabajo del pastor, es el trabajo de los discípulos, es el trabajo de los líderes, ¿no? Y de fulano y de sultano, amén, pero yo, no. Dice que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación y nos lo dio a todos. Todos tenemos este ministerio. Llevamos el mensaje al pecador. ¿El mensaje de quién? El mensaje del Rey, nuestro Rey, el Rey de Reyes. Aleluya. Amén. ¿Se acuerda cómo era en la antigüedad? ¿No? Cuando uno iba, amén, allí y se presentaba delante del pueblo, ¿no? Y sacaba allí, ¿no? Una especie de papiro, un papel así, ¿no? Y empezaba, ¿qué era? Amén. Era el mensaje del rey. Y el rey decía, bueno, así es y así será o así se hará. Y listo, suficiente. Bueno, así nosotros llevamos el mensaje a los pecadores, que Jesucristo murió por ellos, que Jesucristo resucitó por ellos. Amén. Y usted y yo somos los mensajeros, somos los que tenemos ese ministerio de la reconciliación. Dice como que Dios ruega por medio de nosotros a la gente, reconciliados con Dios. Aleluya. Amén. A eso fuimos llamados. Tenemos una responsabilidad ante el mundo. Amén. El Señor nos hace responsables. Aleluya. Más allá de que muchas veces nos reímos, ¿no? Con la historia, ¿no? De Caín y Abel, ¿se acuerda? ¿No? Que dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Usted qué cree? Amén, que Dios pensaba. Sí, lógicamente. Y también el Señor dice, ¿no? Ustedes como iglesia, como cristianos, tienen el deber y la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. De salvar al mundo. ¿Y por qué? Esta ilustración la traje también hace tiempo atrás, ¿no? Cuando Jesucristo ascendió al cielo. Es una leyenda, lógicamente, no fue así, ¿no? Pero Jesucristo ascendió al cielo, ¿no? Y le recibe, ¿no? El ángel Gabriel. Y Gabriel lo felicita y le dice, bien, Señor, dice, por la obra que has hecho. Pero ahora, ¿quién va a continuar con la obra? ¿Cómo sabrán, ¿no? Lo que has hecho por ellos? Y el Señor le dice, no, yo dejé a hombres, dejé a Pedro, dejé a Juan, dejé a Jacobo, yo dejé a hombres que vayan. Y se quedó, ¿no? Allí medio dudoso Gabriel y le dijo, sí, está bien, Señor, dice, pero ¿y si ellos no lo hacen? ¿No tienes otro plan? No, le dijo el Señor, es mi único plan. Amén. Si ellos no lo hacen, el mundo se perderá. Es grande la responsabilidad. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Porque muchas veces decimos, no, o pensamos, dice, bueno, no, pero que prediquen ellos, que predique el pastor, que prediquen los discípulos, que predique él o ella, ¿no? O que predique aquella iglesia. Gracias a Dios, amén, piénselo de esta manera. Gracias a Dios, no somos la única iglesia. El otro día hablábamos de la iglesia perfecta, ¿se acuerda? Amén. Sí, pastor, me acuerdo de la conversación, amén, de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo y el hermano NN. Me acuerdo, cómo no me voy a acordar. Bueno, gracias a Dios, aleluya, no somos la única iglesia. Piense, hay casi 4 millones de habitantes aquí en la capital federal, ¿no? Y si fuéramos los únicos salvos, ustedes, amén, yo y la iglesia de Matadero, amén, ¿qué sería de nosotros? Ni por la puerta, amén, de atrás entraríamos al cielo. Tenemos una gran responsabilidad, amén, deber de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio, porque como dice este texto, somos embajadores en nombre de Cristo. Es deber de todos. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Aquí lo dice clarito el apóstol Pablo una vez más, ¿no? ¿Cómo van a invocar, ¿no?, en aquel de cual no creen? ¿Y cómo van a creer si nadie le predica, ¿no? ¿Y cómo se le va a predicar si nadie es enviado? Aleluya. Bueno, el Señor nos envía a nosotros, hermanos, iglesia, esta noche, con esta responsabilidad, esta carga en nuestras vidas. Viéndolo de esta manera, aleluya, depende de nosotros, ¿no?, que se salve esta ciudad y esta nación. Amén. Que no lo dejemos, ¿no?, en las manos de otro. No, que se arreglen ellos o, vamos a compartir la carga. No. Debemos pensar como si fuéramos los únicos. Gloria a Dios que no somos los únicos, pero si ellos no lo hacen, amén. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice en su palabra, dice, busqué a alguien que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado y no lo hallé? Amén. Porque muchas veces pensamos de esta manera, ¿no? Decir, bueno, yo no lo hago, pero lo hace Él. Y si Él no lo hace, el Señor tuvo que juzgar, porque no hubo nadie que se pusiese en la brecha. Y el mundo se pierde si nosotros no estamos allí, testificando y predicándole, amén, a nuestros familiares y a todos, amén, a aquellos que están a nuestro alrededor. Si la palabra de Dios nos llama embajadores, quiere decir que somos responsables ante el reino de Dios. Amén. ¿De qué manera? La palabra de Dios lo dice clarita. Llegará el día, amén, llegará el día que todos, cada uno en particular, va a tener que rendir cuenta delante de Dios por sí mismo. Amén. Decir, no, yo no sabía, yo no escuché, yo esto, yo lo otro. Amén. Nos podemos autoengañar, pero al Señor no. El Señor nos va a decir, ¿y qué hiciste con tu vida? Amén. Porque tenías la palabra de Dios, tenías el Espíritu Santo, tenías las herramientas, tenías todo lo que necesitabas. ¿Y qué hiciste? La gran comisión, amén, es una gran, pero gran responsabilidad. Pero nos fue dada a nosotros. El Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Llegará el día que para ese día estemos preparados y, Señor, amén, todo lo que me enseñaste, yo lo di a conocer. Amén. A todos. Todos saben, a todos les testifiqué, a todos les prediqué, a todos los invité. Y como dije, ¿no?, nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Y aquellos, amén, que se nos cruzan también. No, seguramente no vamos a tener que rendir cuenta, ¿no?, por otros, amén, que están más lejos, a los cuales no llegamos, pero sí a los cuales llegamos, aleluya, a los que están a nuestro alrededor. Como dije, si nuestros familiares, si nuestros vecinos se van a salvar, va a ser por causa, amén, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque somos embajadores, aleluya. Amén. Tú eres un embajador. Lo dice la palabra de Dios, tú eres un embajador. No, tú eres un embajador. Y tienes esta responsabilidad para con Dios y el reino de Dios. A donde vas, representas a Cristo Jesús. Y el mundo pensará de Cristo de acuerdo a lo que tú y yo somos. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, incline, amén, el rostro.